Ahora que hemos presentado el trasfondo del encarcelamiento de Pablo y hemos explicado su continuo ministerio durante su encarcelamiento, estamos listos para ver la unidad teológica de sus epístolas de la prisión. En esta sección, exploraremos algunos de los temas doctrinales que las epístolas de la prisión comparten en común y explicaremos cómo estos encajan en el sistema teológico más amplio de Pablo. Las cartas de Pablo de la prisión comparten algunos fundamentos doctrinales importantes. Básicamente, todas ellas testifican el mismo evangelio. Pero más allá de esto, todas comparten una manera común de presentar ese evangelio y tienden a dar énfasis a los mismos aspectos de ese evangelio. Esto no quiere decir que son idénticas entre sí, pero hay un gran concepto que los une, un fundamento común del que todas ellas dependen. Y ese fundamento común es el hecho de que Jesucristo es el conquistador y gobernante de toda la creación. Nuestro análisis sobre la unidad teológica de las epístolas de la prisión darán énfasis a tres doctrinas principales. Primero, veremos la doctrina de que Jesucristo es el Rey de la creación. Segundo, nos enfocaremos más específicamente en un aspecto particular del reinado de Jesús sobre la creación, que llamaremos la unión con Cristo de los creyentes en su reinado. Y tercero, nos concentraremos en los requisitos de una vida ética que implican las dos primeras doctrinas. Empezaremos con la doctrina de que Jesucristo es el Rey de la creación. El énfasis de Pablo en el reinado de Cristo sobre la creación es quizás más escuchado en sus cartas de la prisión que en cualquiera de sus otros escritos. Nos enfocaremos en tres aspectos del reinado de Cristo que frecuentemente aparecen en sus epístolas de la prisión: su soberanía, que implica su poder y su autoridad; su honor, que incluye su gloria, su posición de ser respetado, exaltado y adorado; y su determinación de regresar para consumar su reino en la tierra. Veamos primero la soberanía real de Cristo. Cuando decimos que Cristo es soberano, queremos decir que tiene el poder y la fuerza para hacer su voluntad y que tiene el derecho y la autoridad legal para hacerlo. En el mundo antiguo, los reyes y emperadores comandaban a las fuerzas militares de sus países, dándoles el poder para hacer lo que ellos quisieran. Las leyes de sus países también reconocían su derecho para regir y gobernar, lo cual significaba que ellos también tenían la autoridad para hacer lo que quisieran. Muchos gobiernos modernos tienen poder y autoridad similar. Según Pablo, cuando Jesús ascendió al cielo, Dios Padre lo vistió con este tipo de soberanía sobre toda la creación. Jesús es ahora tan poderoso y tiene tanta autoridad que su soberanía también se extiende sobre todos los demás reyes y gobernantes, ya sea que estén en la tierra o en el reino espiritual. En Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22, Pablo describió la soberanía que el Padre le concedió a Cristo de esta manera. El Padre operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Ahora mismo, Jesucristo gobierna sobre toda la creación con poder absoluto, y su soberanía no se limita simplemente a los reinos celestiales. Él también gobierna sobre la tierra. Como el mismo Jesús declaró en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, reina sobre toda la creación, desde la galaxia más lejana hasta el punto más pequeño de la tierra. Él reina sobre los gobiernos terrenales y las naciones, y sobre cada ángel y demonio. Claramente no todo en la creación lo obedece como debería, pero aún así, Jesús tiene el derecho de mandar su obediencia y el poder para que lo obedezcan. Él tiene el poder y el derecho infinito
para bendecir a aquellos que aprueba y para destruir totalmente a sus enemigos. Además de dar énfasis a la soberanía de Cristo, Pablo dirigió su atención al honor de Cristo, que consiste en su gloria y su valor y exige ser respetado, exaltado y adorado. Cristo es honrado porque Él es perfecto, santo y justo. Él es honrado porque tiene una posición de máxima autoridad y porque ejerce esa autoridad justa y honradamente. También es honrado porque es el ser más valioso en toda la creación, el que Dios valora más que a cualquier otro. Y es honrado porque es el creador y sustentador del universo. Fácilmente podríamos enlistar cientos de razones por las que Jesús es digno de honor, pero quizás la mayor razón por la que Jesús merece el honor y la alabanza es su divinidad. Jesús es Dios y Dios es digno del mayor honor imaginable. Una razón por la que Pablo dio énfasis al honor de Jesús de una manera tan grande fue que algunas personas en la iglesia no apreciaban cuál especial era Jesús. Al parecer, los falsos maestros habían enseñado la veneración de ángeles y espíritus en la iglesia y habían dicho que Jesús era solo uno de estos tantos seres similares. Una manera en la que Pablo desmintió estas falsas enseñanzas era dando énfasis a la única e insuperable grandeza de Cristo. Escuche la manera en que contrastó a Cristo con otros seres espirituales en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es único, porque Él es el creador de todo lo que es, incluso de los ángeles y espíritus que los falsos maestros veneraban. Jesús no es solo el mayor gobernante en el universo, también es el que estableció toda la autoridad delegada a otros gobernantes, tanto en el reino espiritual como en la tierra. Él es el que creó a los otros gobernantes, incluyendo seres humanos que gobiernan en la tierra y seres como los ángeles y demonios que tienen autoridad en el reino espiritual. Además de hablar del reinado de Cristo en términos de la soberanía y honor de Cristo, Pablo dio énfasis a la determinación de Cristo de regresar a la tierra para consumar su reino. Para entender la perspectiva de Pablo sobre el regreso de Cristo, debemos recordar que su enseñanza sobre el final de los tiempos, o sea, su escatología, nació de puntos de vista judíos del final de los tiempos tradicionales. En la teología judía tradicional de los días de Pablo, se pensaba que las Escrituras presentaban dos eras principales de la humanidad. Antes de que Cristo viniera, el mundo estaba en la era presente, que estaba caracterizada por pecado, muerte y corrupción. Esta era presente sería seguida por los tiempos venideros, a la que la Biblia también se refiere como el reino de Dios y el reino de los cielos. Este reemplazo sucedería todo en un momento, cuando el Mesías o Cristo viniera. Pero según Pablo y los otros autores del Nuevo Testamento, Jesús reveló que esta concepción judía tradicional no era del todo exacta. La era de los tiempos venideros reemplazaría a la era presente, pero no en un solo momento, sino que las dos eras irían cambiando parcialmente por un periodo de tiempo, comenzando con el ministerio terrenal de Cristo, al que nos referiremos como la inauguración del reino de Dios, y extendiéndose hasta el regreso de Cristo o la segunda venida, a la que nos referiremos como la consumación del reino de Dios. Entre la inauguración y la consumación está el periodo intermedio en el que estaba la iglesia en los días de Pablo y en el que aún estamos hoy. Para Pablo, ese era un concepto importante que él debía describir a su audiencia porque explicaba muchos de sus problemas. La era presente de pecado, muerte y corrupción no se había abolido. Es por eso que los creyentes seguían sufriendo. No obstante, algún día Jesús regresará para traer las bendiciones finales
a todos los creyentes. Mientras esto sucede, los cristianos realmente deben confiar en que Jesús regresará, y nosotros podemos confiar en que esto sucederá porque Cristo terminará lo que comenzó. Ahora mismo, Jesús reina como Rey desde el cielo, pero no está satisfecho con eso. Él quiere y planea gobernar totalmente sobre cada centímetro de la creación, tan completa y gloriosamente como reina ahora en el cielo. Él no estará satisfecho hasta que haya destruido y castigado completa y finalmente a todos sus enemigos y bendecido finalmente a todos sus fieles creyentes. Y planea hacer esto extendiendo su reino por toda la tierra. Como Pablo conocía el plan de Cristo de gobernar sobre toda la creación, él afirmó confiadamente que Cristo estaba determinado a consumar su reino. Fue por esta razón que escribía comúnmente que los creyentes tenían una herencia futura y que toda su esperanza estaba puesta en los galardones que serían suyos cuando Cristo regresara. Por ejemplo, considere sus palabras en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Pablo insistió que nuestra herencia futura está garantizada. Dios lo ha prometido y no cambiará su manera de pensar. Como resultado, Jesús debe regresar para darnos nuestra herencia en el reino consumado. Y en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, Pablo escribió sobre el regreso de Cristo de esta manera: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Cristo regrese para consumar su reino en la tierra, nuestra herencia incluirá nuevos cuerpos glorificados. Pablo podía hablar sobre esta herencia con mucha confianza porque sabía que Jesús había prometido regresar y que Jesús estaba determinado a cumplir esa promesa. A lo largo de sus epístolas de la prisión, Pablo confió en la soberanía real, honor y determinación de Cristo como piedras angulares para sus enseñanzas. Estos temas sobresalen repetidamente en estas cartas, proporcionando las bases de muchas de las enseñanzas de Pablo a los colosenses, los efesios y los filipenses. Ahora que hemos visto la doctrina de que Jesucristo es el Rey de la creación, debemos centrar nuestra atención en el segundo punto de doctrina común en las epístolas de la prisión, llamado la unión con Cristo de los creyentes en su realeza, nuestra unión con Jesús, por la cual comparte su bendición con nosotros. Según Pablo, cuando creemos en Jesús, estamos unidos a Él de una misteriosa manera espiritual, y al estar unidos a Jesús, somos contados como si fuéramos el mismo Jesús. Por ejemplo, Jesús es sin culpa ante Dios, y al estar unidos a Él, nosotros también somos contados sin culpa ante Dios, siendo todos nuestros pecados perdonados. Pablo frecuentemente recalcó este concepto en sus epístolas de la prisión, conforme animaba a sus lectores a compartir la realeza de Cristo. A menudo señaló que al compartir la realeza de Cristo, los creyentes reciben bendiciones durante la continuación presente del reino de Cristo, y esperan bendiciones aún mayores en la consumación del reino. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, Pablo escribió: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por medio de nuestra unión con Cristo, estamos unidos a la muerte de Cristo, así que también hemos muerto con Él. De la misma manera, estamos unidos a la resurrección y vida de Cristo, para que también seamos levantados con Él. También estamos unidos a Cristo en su ascensión y realeza, de tal manera que cuando regrese en gloria,
nosotros gobernaremos con él. Como Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Según Pablo, incluso ahora ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, unidos a Él en su reinado presente sobre toda la creación. Como resultado, nosotros compartimos su honor y sus bendiciones ahora mismo de una manera espiritual, aunque nuestras circunstancias terrenales tal vez no lo reflejen. Y cuando Jesús regrese, nuestras bendiciones espirituales aumentarán y también recibiremos bendiciones terrenales. Pero Pablo también recurrió a nuestra unión con Cristo en su reinado para hablar de cosas que son menos agradables, como el sufrimiento. Él habló de nuestra unión con Cristo para alentar a los creyentes en que no han sufrido solos y no han sufrido en vano. Ya hemos visto que esto fue cierto en la vida de Pablo, pero Pablo escribió que esto también era cierto en las vidas de sus lectores. Escuche sus palabras en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La vida cristiana puede ser dura y puede incluir gran sufrimiento. Aunque nuestro Rey reina en el cielo, aún no ha erradicado a todos sus enemigos, y esos enemigos a menudo tornan sus fuerzas contra nosotros. Pero Pablo descansó en el hecho de que cuando nosotros sufrimos por el Evangelio, nuestra unión con Cristo nos asegura que Cristo sufre y simpatiza con nosotros. Pablo también tenía confianza de saber que por medio de nuestra unión con Cristo el Rey, nuestro sufrimiento beneficia a otros en el reino de Cristo, como a la iglesia. Finalmente, él enseñó que nuestro sufrimiento completa el sufrimiento designado de Cristo, preparando el escenario para el regreso triunfante de nuestro Rey. Por razones como estas, las epístolas de la prisión de Pablo con regularidad abordan el tema de nuestra unión con Cristo. Para Pablo, nuestra unión con el Rey de la creación era la fuente de gran confianza en nuestra salvación, gran estímulo en tiempos de problemas y gran esperanza en el futuro. Habiendo examinado la manera en que Pablo usó la idea de que Jesucristo es el Rey de la creación, así como la unión con Cristo de los creyentes en su reinado, debemos ir al punto final con respecto a la unidad teológica de las epístolas de la prisión, llamado el requisito de una vida ética que está implícito en el reinado de Cristo y nuestra unión con Él. Aquellos que están familiarizados con los escritos de Pablo saben que el apóstol pasó tanto tiempo enseñando sobre la ética de la vida cristiana como el que pasó enfocándose en temas doctrinales. De hecho, casi cada vez que tocaba un asunto doctrinal, explicaba cómo los creyentes debían aplicar esa doctrina a sus vidas. Y esa aplicación no estaba limitada a corregir su manera de pensar y a tener la doctrina apropiada. Pablo incluso llegó a decir que a menos que la doctrina se aplicara a nuestras vidas de forma que cambiara nuestras emociones y nuestra conducta, no tendría valor para nosotros. Escuche las palabras de Pablo a este respecto en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si ahondáramos en todos los misterios y tuviéramos todo el conocimiento, entonces tendríamos un entendimiento perfecto de la revelación de Dios en todos los temas. En otras palabras, tendríamos la doctrina perfecta. Pero tener una buena doctrina, incluso la doctrina perfecta, no es suficiente. Si esa doctrina no cambia nuestras vidas, si no está unida con el amor y si no produce un trato ético hacia los demás y obediencia respetuosa hacia Cristo, no tiene valor para nosotros. Así que, no debe sorprendernos
que las epístolas de la prisión de Pablo enfaticen regularmente la vida ética. Por un lado, el hecho de que Cristo es el Rey nos obliga a obedecerlo. Por otro lado, el hecho de que nosotros estamos unidos a Cristo nos obliga a vivir de acuerdo con su carácter. Enfoquémonos primero en la obligación de vivir éticamente que fluye de la realeza de Cristo. Como ya hemos dicho, puesto que Cristo es el Rey, Él es soberano. Esto significa que Él tiene el derecho legal para demandar nuestra obediencia. Esto, a su vez, significa que nosotros tenemos una obligación legal de obedecerlo. Y como también hemos dicho, Cristo es un Rey perfectamente honrado y justo. Y esto significa que sus juicios y órdenes son perfectamente éticos para que nosotros también tengamos una obligación ética de obedecerlo. Porque Cristo es soberano y justo, nosotros estamos legal y éticamente obligados a obedecer todo lo que Él ordena. Este es el tipo de argumento que Pablo utilizó en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 12, donde escribió estas palabras. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Jesús es Rey y Señor por encima de todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, Él es el Rey de la creación, y con base en la realeza de Cristo, Pablo exhortó a los filipenses a obedecer a Cristo. Es más, como hemos visto, la realeza de Cristo incluye su honra. Concordantemente, Pablo también dijo que los cristianos deben vivir vidas santas de respeto para la honra de su Rey. Por un lado, el obedecer a Cristo conserva su reputación. Por el otro, porque Cristo es santo y justo y honorable, merece ser obedecido. Pablo escribió sobre esto en Filipenses capítulo 1, versículo 27, diciendo: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 10, animó a sus lectores escribiendo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Pablo estaba profundamente interesado en que el honor y la reputación de Cristo fueran respetados y protegidos, e indicó que los creyentes logran esto con las buenas obras, es decir, cuando obedecen los mandamientos del Señor. A lo largo de sus epístolas de la prisión, Pablo exhortó a sus lectores a obedecer a Cristo, vivir éticamente siguiendo los mandamientos del Señor para pensar, sentir y comportarse correctamente. Y aunque no siempre hizo una conexión explícita con la realeza de Cristo, hizo esta conexión las veces necesarias como para dejar claro que la realeza de Cristo siempre debe ser una de nuestras motivaciones fundamentales para vivir vidas santas. Además de enseñar que los cristianos deben vivir éticamente porque Cristo es el Rey, Pablo explicó que debido a que estamos unidos a Cristo, estamos obligados y capacitados para vivir de acuerdo a su carácter y mandamientos. Nuestra unión con Cristo nos obliga y nos permite vivir éticamente por lo menos por 3 razones. Primero, Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu, dándonos una nueva naturaleza y demandando que hagamos buenas obras. Un resultado de la presencia del Espíritu en nosotros es que nuestras naturalezas se conforman a la naturaleza de Cristo. Como resultado, somos transformados y motivados para obedecer a Cristo. En todo esto, Dios obra dentro de nosotros para someternos a Él y conformarnos al ejemplo de Cristo. Escuche la manera en que Pablo habló de estos temas en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra unión con Cristo
consiste en parte en que tenemos la presencia del Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo mueve nuestros deseos y nos manda a actuar en obediencia a Dios para que vivamos correcta y éticamente. Pablo dijo algo similar en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque estamos unidos a Cristo, tenemos nuevas naturalezas. Y porque Dios nos ha dado nuevas naturalezas, estamos obligados a hacer uso de ellas, haciendo buenas obras y resistiendo la tentación de pecar. Segundo, Dios ha mandado que todo aquel que está unido a su Hijo Jesús debe vivir una vida santa. De hecho, Dios no ha mandado solamente esto. En realidad, Él nos ha predestinado para hacer buenas obras. Pablo escribió sobre esto en Efesios capítulo 2, versículo 10, donde enseñó: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados en Cristo Jesús, lo que significa que Dios nos ha salvado por medio de la unión con Jesucristo. Y parte de la razón por la que Él ha hecho esto es porque Él tenía en sus planes que hiciéramos buenas obras. Tercero, porque todos estamos unidos a Cristo, también estamos unidos el uno al otro por medio de Cristo. Esto nos obliga a tratarnos como trataríamos al propio Cristo y como quisiéramos ser tratados. Como Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El punto de Pablo era que estamos unidos el uno al otro en Cristo y que esta unidad nos obliga a tratarnos entre nosotros con respeto, sin pecar en contra del otro, más bien trabajando para el beneficio de todos. Como escribió en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por lo menos, por estas tres razones, nuestra nueva naturaleza, el mandamiento de Dios y nuestra unión el uno con el otro, nuestra unión con Cristo nos obliga y nos permite vivir éticamente, según la norma que Dios ha establecido para nosotros en las Escrituras. Vemos entonces que las epístolas de la prisión de Pablo están teológicamente unificadas por la abundante y multifacética doctrina de Pablo del reinado de Cristo sobre toda la creación, incluyendo la unión de los creyentes con Cristo y nuestra responsabilidad consecuente de vivir éticamente. Como veremos en las lecciones futuras, las epístolas de la prisión de Pablo también comparten muchos otros temas en común. Pero la idea que relaciona a la mayoría de estos temas comunes entre sí es la doctrina de que Jesucristo es el Rey de la creación.